empezó el Espíritu a ministrarme, cómo nosotros caemos en la tentación tan fácilmente de enfrentar nuestro día a día, nuestro problema o no problema, sencillamente nuestras circunstancias diarias con nuestras reacciones humanas. Y nos estamos constantemente olvidando de lo que Dios dice en su palabra. Constantemente nos olvidamos de lo que está escrito. Constantemente nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho a cada uno de forma particular. Entonces estamos presos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las circunstancias, del pensamiento que nos atormenta y nos martilla el cerebro una y otra vez. Entonces, ¿qué está pasando? Que la vida del Señor no está saliendo de nosotros, porque la palabra de Dios no está fluyendo en nosotros, no está saliendo de nosotros. Y tenemos que ser sinceros, todito nosotros vamos a ser sinceros. Si nosotros analizamos bien nuestras vidas, nos damos cuenta que ante cada circunstancia, aunque esta sea indiferente, ante un problema del trabajo, lo que fuere, lo que reacciona en nuestra humanidad, no pensamos de una vez la palabra, no cogemos la espada del Espíritu, ría y cortamos lo que nos está sucediendo, no, sino que la preocupación, el pensamiento que se va lejos de lo peor que va a suceder, ¿sí o no? Y el Señor nos dice, basta ya, basta ya, es suficiente. No podemos seguir actuando así, no podemos seguir reaccionando así. Y vamos a ir a la palabra para que nos demos cuenta cómo este mismo escenario se produjo en el inicio de Israel ser pueblo, cuando el Señor los saca de Egipto, cuando le da la ley moral, civil, ceremonial, y cómo este pueblo empieza a anhelar y a llorar su vida pasada. Y vamos a ver cada detallito importante en el contexto del mensaje que Dios ha traído a esta casa. Pero yo quiero que tú digas, y digas conmigo, basta ya. Y di conmigo, no más abatimiento, no más inconformidad, no más desánimo, basta ya. Vamos a ir al libro del Éxodo y yo quiero que lean desde la pantalla, porque voy a usar la versión de las Américas y pienso que no todos la quieren, para que estemos juntos leyendo. Dice, descontento de los israelitas, capítulo 16. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Yo quiero que tú digas conmigo, para ponerlos a prueba. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Yo quiero que tú digas conmigo, cuando yo murmuro, cuando yo me quejo de lo que estoy viviendo,
Lo hago contra el Señor. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Las codornices y el maná. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés le dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y Moisés le dijo: que nadie deje nada para la mañana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió: esto es lo que ha dicho el Señor: mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Fíjense que el Señor les dice: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Es así como el sinónimo de basta ya. ¿Hasta cuándo van a estar haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo van a desobedecer mis mandamientos? Y eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros: basta ya, a través de esta palabra. Entonces, cuando nosotros vemos esta circunstancia, este mandato, más bien, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que renunciar a dejarnos arrastrar por las circunstancias,
renunciar a que actuemos en contradicción al mandato de Dios en nuestro día a día, en nuestras reacciones, cuando viene alguna noticia o alguna situación que sencillamente no nos conviene. Nosotros estamos atravesando el desierto como lo atravesó el pueblo, pensando que vamos a morir de hambre, pensando que vamos a morir de sed, pensando que Dios no vendrá en nuestra ayuda, sino que sencillamente estamos desamparados y que la palabra que Dios dice no es real, no es verdadera, porque ninguno de nosotros, no puedo decir ninguno, sino muchos de nosotros no la ponen en práctica cada vez que se presenta la situación. Entonces estamos murmurando lo que vivimos, nos quejamos con lo que estamos viviendo, reaccionamos desfavorablemente, perdemos la esperanza, nos entristecemos pensando en que tiempos pasados que vivimos eran mucho mejores que estos, anhelamos muchas veces estar en situaciones diferentes a las que vivimos porque lo que nos acontece ahora no nos gusta, no nos agrada. Y lejos de establecer la palabra de Dios sobre cada circunstancia que estamos viviendo, de nuestro corazón sale lo que la emoción nos está dictando, que digamos, que hablemos, y todo lo que declaramos ayuda al enemigo de nuestras almas a que siga haciendo lo que está haciendo en contra nuestra. Igual que el pueblo en aquel entonces, estamos sin andar en la ley de Dios. No estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque yo quiero que tú digas conmigo, la incredulidad es un pecado. No estamos pensando que cuando no estamos creyendo a Dios le estamos fallando. ¿Por qué? Porque eso, bueno, es normal que yo no crea, como hay una ministro decir, bueno, pero eso es normal que uno deje de creer, eso es normal, porque imagínate. Entonces así nosotros no vamos a ir a ningún sitio, así nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida, porque la tierra prometida está delante de nosotros y Dios nos está llevando en ese caminar, guardándonos, cuidándonos, proveyendo cada uno de nuestras vidas. Él mismo se está encargando de hacer cumplir su palabra, lo que Él ya escribió, lo que escrito está, nosotros lo veremos suceder en nuestras vidas. Pasamos prueba, claro, pero ¿qué acabamos de leer y repetimos? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué permite las pruebas? Para probar nuestros corazones, para que tú veas lo que está saliendo de tu interior, qué es lo que sale cuando viene la problemática, qué es lo que sale de tu corazón cuando a ti se te tranca el juego, qué es lo que está saliendo de ti. Entonces el Señor permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros mismos nos demos cuenta qué es lo que está saliendo de nuestros corazones. Queja, amargura, inconformidad, palabras que nos hunden cada vez más. O de verdad nosotros estamos declarando la palabra de Dios. Ellos anhelaban la carne de Egipto, como que si el Señor no tenía el poder para darle carne en el desierto. Dios le demostró que Él era Dios. Dios le demostró que toda su queja estaba siendo en contra de Él mismo. Y le proveyó el maná. Señores, ese maná estuvo cayendo del cielo. Óiganme bien, hasta el día que Moisés murió y ellos entraron a la tierra prometida y empezaron a comer del fruto de la tierra prometida. Nunca cesó el maná. Y algo que me asombra es que cuando ellos salen de Egipto y entran al desierto, ellos se mantuvieron un mes comiendo el mitzá, eso que ustedes ven aquí, durante un mes, un pan sin levadura, que trajeron unas sobras que trajeron de Egipto. Y durante un mes solo comían de esto. Entonces, ese pueblo de Israel, igualito que su pueblo de hoy, ¿qué hacía? Se olvidaba de los milagros que Dios realizaba en medio de ellos. Se les olvidaba, se enceguecían. O sea, ellos no se acordaron que duraron un mes comiendo el mitzá. Un mes. Se les olvidó. Y pensaban que Dios los iba a dejar morir de hambre en el desierto. Hasta el punto que pensaban, cuentan los rabinos, de que en Egipto, ellos, bueno, probablemente iban a morir de las pestes. Pero
pero aquí en el desierto iban a morir de inanición, que para eso fue que Dios los sacó. El Señor en su fidelidad, en su amor, en su paciencia, empieza a enviarle su maná. Cuenta un rabino llamado Ismael, que ese maná que el Señor le mandaba era tan celestial que sencillamente el cuerpo lo absorbía de tal manera que no producía material de desecho. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? El cuidado de Dios tan sobrenatural sobre este pueblo, sobre su pueblo, aunque la imposibilidad fuera cada vez mayor, humanamente hablando. Entonces Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él creía en el poder de Dios, él lo conocía y sabía que él era poderoso para cumplir lo que él le había prometido. Y también vemos aquí que dice que se fortalecía en la fe dando gloria a Dios. ¿Qué ustedes creen que significa esto? Este hombre se fortalecía en la fe porque seguía declarando la palabra, porque seguía declarando lo que Dios decía y dándole gloria a Dios. O sea, ¿cómo tú le das gloria a Dios? Cuando tú le crees a Él y empiezas a declarar la palabra por encima de las circunstancias. Abraham no cogió a Sarai, mi madre, pero ella era una vieja. ¡Wow! Y ahora, no creo que es imposible. Ay, mira cómo está esta mujer. Y mira yo como estoy ya todo doblado. No. Él declaraba la palabra de Dios y decía: Señor, yo creo en tu poder. Señor, tú me lo dijiste, yo sé que tú lo vas a cumplir porque tú eres veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ustedes se han puesto a pensar, la gente que tenía que ir donde Abraham, decirle: pero tú eres loco, pero tú tienes que estar devolviendo. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Que Sara qué? O sea, eso era humanamente imposible. O sea, que yo me imagino que Abraham tuvo que haber luchado, y la misma Sara, contra los comentarios negativos, las declaraciones contrarias al propósito de Dios, pero se mantuvo firme y no titubeó y nunca dudó, sino que siguió creyendo y se fortaleció en la fe. O sea, que todo lo que tú has creído, todo lo que tú sabes que en tu interior Dios te ha dicho, créelo, empieza a hablarlo, empieza a declararlo, empieza a imaginártelo, empieza a soñarlo, no por tus propios sueños ni tu propia imaginación, sino porque ya Dios te lo habló. Si tú tienes esa verdad de Dios en tu interior, atesórala, vívela, establece la palabra de Dios sobre cada circunstancia, persevera en la fe. Establece esas áreas de tu vida que tú sabes que han estado en incredulidad. Establecelas en la palabra. No te dejes arrastrar por lo que te está sucediendo. No te dejes arrastrar por lo que tú estás viendo. Créele al Señor. No hagas ineficaz el sacrificio de la cruz del Calvario. Dios te hizo su pueblo en la cruz para que caminaras creyéndole a Él, no a las circunstancias, no al mundo, no a los asirios ni a los egipcios, para que le creyeras al único Dios verdadero, el Dios veraz, su palabra que es inmutable, que es inconmovible. ¡Basta! ¡Ya! Tienes que fluir en la palabra de Dios, tienes que fluir en Yeshua. Vemos Sansón, un hombre llamado con un propósito desde el vientre de su madre, y sin embargo él menospreció el llamado, no le creyó a Dios, hizo lo que quiso hacer, contrario a lo que Dios le había dicho, y su vida terminó en vergüenza, le sacaron los ojos, terminó derribado y avergonzado. Tu vida, tú puedes pensar que hoy quizás está detenida, que quizás no has logrado los sueños que tú te has propuesto, que quizás has pensado muchísimas cosas que a esta altura del juego ya debieron haber sucedido. Pero yo te digo a la luz de esta palabra en esta noche: no te desanimes, continúa hacia adelante. Aunque puedas pensar que estás a punto de caer en un abismo, o que estás en medio de un basurero que no sabes cómo salir de él, créele a Dios. Ahí donde estás, empieza a establecer la palabra del Señor. Acuérdate que Dios está probando tu corazón para que tú mismo te des cuenta si realmente eres un hijo de Dios, si realmente te sabes pueblo de Dios, si realmente estás caminando por la palabra de Dios. Tienes que verte a ti mismo en tu interior para que te des cuenta cuál es tu realidad.
El profeta Isaías, en el capítulo 31, verso 4, dice: porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, escuchen esto, contra el que se reúne una multitud de pastores y no se atemoriza de sus voces, ni se acobarda por su multitud, así descenderá el Señor de los ejércitos para combatir sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá, la librará, la perdonará y la rescatará. ¿Ustedes se imaginan eso? Esta porción a mí me impacta porque está diciendo que hay como los leones gruñen, dice, o el leoncillo sobre la presa, vio la presa y ya están gruñendo porque le van a caer. Dice que aunque oigan la voz del pastor, de los pastores, ni se atemorizan, ni se acobardan. Así mismo está el Señor respecto a nosotros. Oh my God, eso es precioso y poderoso, señores. O sea, Dios dice a la luz de este versículo que así nos va a proteger a nosotros, que así nos va a guardar a nosotros, que así nos va a defender a nosotros, nos va a auxiliar, nos va a salvar, nos va a sustentar. Es como el león de la tribu de Judá, que está dispuesto a desgarrar y devorar a todo lo que se pare delante nuestro para dañarnos, a deshacer todo plan del diablo, para guardarnos, para protegernos y mantenernos en su regazo. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, dice: y Él me ha dicho que te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Que nos baste la gracia del Señor. No querramos aquellas cosas que todavía no hemos recibido. Pensemos en que Dios es el soberano y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En tanto sucede, que nos baste su gracia. En tanto sucede, estemos declarando la palabra del Señor, estemos actuando conforme a sus mandatos. Decide tener un espíritu diferente. Solamente los hombres y las mujeres que tenemos un espíritu diferente vamos a vencer. El libro de Números, en el capítulo 14, verso 24, dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Tenemos que tener un espíritu diferente para entrar a la tierra prometida. Y cuando buscamos la Torá, vemos que el original dice que Caleb tuvo un espíritu independiente. Y wow, Señor, ¿independiente de qué? Independiente de las voces que oía, independiente de lo que sus ojos vieron. Su espíritu solamente dependía de la palabra que Dios le había dado. Él sabía que él iba a entrar a la tierra prometida y que la iba a habitar porque Dios lo había dicho. Su espíritu no dependía de lo que sus ojos veían, ni de lo que su oído escuchó hablar a los demás miembros del pueblo. Caleb fue el primero que hizo una declaración positiva en medio de una gran negatividad. Y está en Números 14, 6 al 9. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, aleluya. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengáis miedo. No le tengas miedo a lo que tus ojos no han visto suceder. Eso es pan comido. Yo quiero que tú digas: mi situación, eso es pan comido. Yo no te oigo. Mi situación, eso es pan comido. Porque tu Dios está de tu lado. Porque tu Padre
protege a ti, te guarda a ti y cumplirá su palabra en ti.